Miércoles 17 de octubre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa, a este espacio que reservamos para la lectura, para el comentario de las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC El Día, y hoy como cada miércoles nos visita el redactor jefe de Diario Córdoba, Rafael Aranda. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Ahí tenemos unas portadas bastante variopintas, aunque hay un tema o dos que son recurrentes. Por ejemplo, Rafa, el estudio de la pobreza que se presentó ayer creo que fue a nivel mundial, o al menos a nivel nacional, y que tanto Diario Córdoba como El Día escogen para abrir su primera plana. Dice Diario Córdoba, 5 columnas, la pobreza se cronifica para 1/3 de los cordobeses. Disponer de nómina o tener estudios superiores no garantiza contar con recursos, con ingresos mínimos. También el diario El Día, aunque en este caso se centra en los menores, abre con este asunto, como les decía, la pobreza amenaza ya al 39% de los menores cordobeses. El abandono escolar roza el 25% de la provincia y 2 de cada 10 jóvenes ni estudian ni trabajan. Bueno, el problema quizás, Rafa, de la pobreza no es la situación, la foto fija que vemos, que nos muestra este estudio, sino que las perspectivas a corto plazo, incluso a medio plazo, no son para nada optimistas. Eso te iba a decir, o sea, la foto fija la tenemos ahí desde el año 2008, sabemos que Córdoba está en una situación no precisamente demasiado halagüeña, y ahí el dato más preocupante que viene a confirmar otra vez este estudio es que la pobreza se ha cronificado. Desde el año 2008 hasta el año en el que nos encontramos actualmente, en el que se suponía que ya hemos empezado a asomar la cabeza después de esa feroz crisis que ha castigado a la sociedad, poco hemos evolucionado para salir de esa situación de pobredumbre y miseria, ¿no? Quizá también el segundo dato más importante que nos refleja esta estadística es el posicionamiento que tiene Córdoba también dentro del contexto global de la sociedad española, en el que también, pues mientras que otros sí parece que están empezando a escapar un poco de esta situación de precariedad para su población, sin embargo Córdoba se consolida entre las provincias más castigadas de España, ¿no? De hecho, según este estudio, solamente la ciudad autónoma de Ceuta y Melilla se encuentran en una situación aún peor todavía que Córdoba, en la que la tercera parte de la población está en riesgo de pobreza, en el que el 38% de la población joven se encuentra también en situación de exclusión social. Y básicamente, bueno, el dato de que nos encontramos 11 puntos por encima de la media en esa situación de riesgo de pobreza, viene a decir que queda mucho por hacer, mucho trabajo por recorrer, mucho camino por recorrer en Córdoba para que empezamos a posicionarnos también en el nivel de estatus en el que se encuentran otras poblaciones de nuestro entorno. Porque yo decía, no hay perspectivas optimistas porque yo no conozco un plan serio y un pacto de Estado, incluso un pacto provincial o local, para actuar contra la exclusión, porque está claro que el problema de la exclusión es el desempleo, fundamentalmente. Cuando hay empleo será más precario, menos precario, pero se puede salir de la exclusión. Cuando las personas viven de un subsidio que se agota y deja acudir al beneficio social, que habitualmente es privado, por cierto, ni siquiera hay una cobertura pública, hablamos de Cáritas, de Cruz Roja o de ONG, condena a una generación entera a la exclusión y condena a sus hijos también a la exclusión. También unas estadísticas por ahí cruzadas, que los hijos de personas sin estudios habitualmente tampoco tienen estudios, es decir, que tenemos un panorama efectivamente, muy oscuro. Lo más alarmante de toda esta situación es que se pone en público, se pone en el escaparate año a año al presentar estas estadísticas que llaman tanto la atención, y sin embargo lo que más sorprende es la inacción para intentar resolver estas situaciones, ¿no? Sabemos desde hace 2 años que en Córdoba tenemos 3 barrios que se encuentran entre los 15 más pobres de España, porque así se lleva denunciando o anunciando desde hace 2 años. Son el barrio de Las Palmeras, el barrio del Guadalquivir y sector sur. Son 3 entre las 15 barrios más pobres de España. Sin embargo, yo no recuerdo ninguna actuación a lo largo de estos 2 años desde que se empezó a poner el subrayado en el nombre de esos barrios como los barrios en una situación más preocupante, que es para intentar sacarlos de esta extrema situación, ¿no? Salvo un mirador que se inauguró el pasado verano en el sector sur, yo no recuerdo que haya habido un plan especial para intentar aliviar la situación de estas familias, ¿no? Hubo, recuerda, un plan Urban aquí en el sector sur, que yo no sé qué retorno ha tenido hacia la población. Hubo una serie de inversiones, se arreglaron unas calles, se construyó la normal, por cierto, con un fondo el Urban, y poco más. Digamos que se ven planes de eso, planes que están más relacionados con temas de infraestructura y urbanismo, ¿no? Sí. Más que intentar aliviar la situación humana en sí de los vecinos de esos barrios, que ya digo,
se encuentran entre los 15 más pobres de España. Desde hace ya un par de años se viene subrayando cada vez que se presenta un informe de la situación de exclusión que hay y bueno, sorprende la inacción en estos casos porque poco se hace para intentar resolverla. Hay otra información que coincide en los tres periódicos y es la denuncia que hizo ayer Ciudadanos con respecto a las obras de Mirabueno. Un poco en antecedentes. Cuando Mirabueno, saben que se construyó aquel barrio por las plusvalías, por los aprovechamientos de terreno, la empresa constructora que era Marín Hillinger, si me lo recuerdo, se comprometió a una serie de actuaciones. Aquello se estancó, Mirabueno se quedó paralizado y al final fue Urbanismo quien se hizo cargo de las obras. Dice Ciudadanos que después de analizar el expediente han detectado que hay actuaciones que no se han llevado a cabo. Hablamos de barandilla, hablamos de una plantación de madreselva, no sé qué película, y que falta dinero, lo cual podía convertirse en delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Esto se lleva denunciando hace mucho tiempo. Lo que esto se da no es ir a la Fiscalía. Efectivamente, sí. Bueno, como bien has comentado, el proceso para urbanizar la zona de Mirabueno se vio frenado también por esa fecha fatídica que antes hemos nombrado del año 2008, cuando bueno, pues la empresa constructora que se encargaba de urbanizar esa zona y que también tenía comprometido incluso hacer el tramo de la Ronda Norte que transcurría por la zona, Marín Hillinger, pues se vino abajo a consecuencia de la crisis. Pues eso abrió un proceso de dejación, digamos, en lo que era ir siguiendo las pautas que se habían establecido para urbanizar esa zona, hasta que por fin, en el año 2013, creo recordar que fue, 2014, fue cuando Urbanismo se hizo cargo de la zona de Mirabueno, ¿no? Efectivamente, lo que se han detectado ahora es que hay determinadas partidas que se suponía que se habían pagado y por trabajo que ya se habían hecho, y bueno, pues se están echando en falta. Sorprende, por ejemplo, pues que se hayan pagado la factura de 1.200 plantas de madresilva que no aparece, que no están colocadas por ningún lado, son 1.200, una cifra muy llamativa, y bueno, eso es lo que ha presentado Ciudadanos ante Fiscalía, por si fuera objeto de delito, ¿no? La respuesta de Urbanismo, bueno, pues son declaraciones de buenas intenciones, han aludido a conversaciones que han mantenido con los vecinos para comprometerse a ir solventando lo que ellos consideran que son, pues, algunos ajustes solamente en temas de barandillas, bordillos que están deteriorados, que faltan por colocar, sin darle tampoco demasiada relevancia. Sin embargo, ahora la relevancia que pueda tener el caso, el que se la va a dar va a ser un fiscal. Me sorprende, Rafa, porque habitualmente Urbanismo o Ayuntamiento son muy exquisitos a la hora de recepcionar una obra. Y el ejemplo más claro es la normal, que llevan años intentando coger las llaves, porque cuando no hay un desconchón, hay una tubería que no funciona o hay un enchufe que no arde. Y eso hace que no se coja la llave. Sin embargo, aquí se recepciona una obra cuando hay carencias que no corresponden al proyecto, o como decía David Dorado ayer, hay cosas que no tienen por qué aparecer, que se han incluido en el proyecto, se han cobrado lógicamente porque se metieron, se ampliaron, y se ha pasado quizá mucho la mano. Urbanismo en sí, de hecho, también alude a que tenía el informe técnico favorable por parte de cuando se recesionó la obra, que por tanto, bueno, si los técnicos se supone que en la inspección acabaron por darle el visto bueno. Sin embargo, desde que Urbanismo recesionó la obra, también hemos visto alguna vez que otra en las páginas de la prensa publicadas, pues, defectos en parques infantiles de la zona, eso, bordillos que están mal colocados, que fueron colocados apresuradamente. Parece como si en su momento hubiese habido cierta prisa por recesionar esa obra para la complacencia de los vecinos que hayan por allí, o para intentar ya pasar página en un problema como era el tema de la zona de Mirabueno, que desde 2008 estaba pegando coletazos, ¿no? Y ahora pues vuelven a ver otra vez la luz. Son zona de Mirabueno a Somadilla, porque la obra corresponde también a la parte hacia Somadilla. Como decía Rafa, parte de la obra de aprovechamiento de Mirabueno tenía que ir destinada al inicio, a la parte entre Fuente de la Salud y Madre Escolapias, creo que es una parte, la última parte del tramo de la Ronda Norte, una ronda que frustrada, que no sé si la veremos algún día concluir, sí, y que en este caso además había una parte muy costosa, que era la parte de pasar bajo el Parque de la Somadilla, que está parada por completo, y esta era la parte que llegaba hasta el puente. Sí, además, digamos, con el paso de los años ya incluso se cuestiona la viabilidad no solamente económica de esa parte de la Ronda Norte, sino que, bueno, la ciudad también ha tenido determinados movimientos urbanísticos por aquella zona que también incluso hacen aconsejable replantearse y redefinir otra vez el trazado de la Ronda Norte, porque no parece que ese sea ya incluso el trazado más adecuado para que corresponde a este
pedazo que queda todavía para completar el anillo de circunvalación de la ciudad, ¿no? Es lo que suele pasar no solamente en la Ronda Norte, una Ronda Norte que presentó cuando Rosa Aguilar era consejera de Obras Públicas de la Junta de Andalucía a bombo y platillo, y como una de las principales obras de infraestructura que se iban a llevar a cabo en la ciudad en los últimos años, ¿no? No solamente ya en la Ronda Norte, sino en otros tantos proyectos en Córdoba que acaban durmiendo el sueño de los justos, pues por falta de financiación, pues porque falta la capacidad de liderazgo para intentar tirar de otras administraciones para dar ese paso adelante y el empujón definitivo, y que después se convierten otra vez en materias pendientes de redefinir. No es la única y sin embargo sí puede ser a lo mejor la más icónica de todas las que hay ahora mismo en la ciudad por su importancia. El trazado de Ronda Norte ha sido polémico hace muchísimo tiempo. El primer trazado que se planteó en el PGO del 86 iba por lo que hoy es Cultor Fernández Márquez, por las vías del Almorchón, cuando había allí un agujero tremendo, una brecha en la ciudad. Se quiso aprovechar esa vía. Sin embargo, el gobierno del PP, de Merino creo que fue, construyó allí un bulevar, con lo cual se descartó esa posibilidad. Y luego queda la posibilidad de cruzar el Brillante por el camping o por el canal de Guadalmellato, que es la otra gran brecha que tiene la ciudad. O sea que no hay mucha alternativa. Eso, vamos, es una obra tan cuantiosa que es impagable. Parece que en su día, incluso cuando se presentan, que parece que está cogida también la financiación con alfileres, o no muy definida, son brindis al sol, ¿no? Porque parece que desde el momento que lo están presentando, estás viendo la maqueta, estás pensando que no se va a hacer. Como efectivamente el tiempo te acaba confirmando que esas son obras que primero se meten en plazos imposibles, porque es prácticamente inútil la posibilidad de que se pueda encontrar financiación para poder llevarla a cabo, ¿no? Y sin embargo son obras muy necesarias y que pues acaban convirtiéndose eso en proyectos que se eternizan y que siempre entran en fase de redefinición sin que se acaben resolviendo. Hay que recordar que Sevilla y Málaga están ya en su segundo anillo de circunvalación. Córdoba tenemos una U, no tenemos ni siquiera el primer anillo, y una U que, por cierto, la parte sur de la U no es una ronda, es la carretera de Madrid, la autovía la A4, porque no tenemos más que una ronda, un trocito, ronda de Levante, un trocito, ronda de Poniente. O sea que ni siquiera acudimos al anillo, que no frustrado, pero es que no hay anillo, hay solamente esos dos tramos. Pero en este caso, además, bueno, ponía a coincidir eso con una zona, la de Mirabueno, que también está siendo muy castigada, que lleva siendo largamente también reivindicada por parte de los vecinos para que ella se ponga el foco sobre ella y acabe siendo esa zona confortable que se le prometió cuando se presentó también esa zona de urbanización, que en su día incluso yo recuerdo que antes de que Marín Gílica le metiera mano al proyecto, incluso se plantearon la posibilidad de, en lugar de hacer una urbanización para vecinos, aquello se convirtiera en un campo de golf urbano. La posición era inmejorable, era cuando el golf se encontraba en ebullición, y hubo un primer proyecto, un primer planteamiento. Yo creo que ni siquiera se llegó a dar los primeros pasos para intentar llevarlo a cabo, pero era una zona de ocio, recreativa, pegada al Parque de la Somadilla, con un campo de golf que se pretendía que fuera el principal campo de golf urbano del sur de Europa. Después se convirtió en una zona urbanística para vecinos, una zona residencial, con la promesa de que iba a ser una de las zonas residenciales más cómodas y más confortables, porque además tiene esas posibilidades de la provincia de la ciudad de Córdoba, y sin embargo pues al final se ha convertido en un foco de conflicto y de problemas que puede tener su resolución final en los juzgados. Efectivamente. Bueno, hablando de vecinos, el diario Córdoba trae en su portada un asunto que ya se veía venir, como diría el Castizo, se veía de venir. El Movimiento Ciudadano no quiere música a las terrazas. Conocimos hace unos meses que la Junta de Andalucía, en concreto Rosa Aguilar, como consejera de Justicia, presentó un decreto sobre la utilización del espacio público que hay que desarrollar luego ordenanzas municipales. Hace unos días vimos un escrache, algo parecido, de los vecinos de Córdoba ante una conferencia de la consejera, de Rosa Aguilar, y ayer el Consejo recordó al Ayuntamiento, en este caso, que la regulación posterior del decreto puede hacer que haya o no haya música a las terrazas. Lo que quieren evitar los vecinos es que los pubs, las discotecas, monten terrazas y que además las ambienten, porque claro, en ese tipo de locales lo que hay es música, y quieren evitar que haya música hasta 2 de la mañana que perjudique la convivencia. Bueno, digamos que Córdoba no es precisamente ahora mismo una de las ciudades más conflictivas en lo que es el tema de la conciliación del descanso de los vecinos con la ocupación de la calle para celebraciones de este tipo, o festivas, concentraciones
concentraciones también así masivas que puedan causar cierto trastorno y cierto ruido, ¿no? El problema del botellón, por ejemplo, en Córdoba desapareció prácticamente radical. Hay determinados focos muy pequeños, vamos, y que son también esporádicos, que tampoco llegan a ser muy alarmantes porque no hay tampoco muchas denuncias que se constaten por problemas por concentraciones juveniles de este tipo, que parecen ya muy focalizadas y muy controladas. Sin embargo, bueno, hay todavía determinadas zonas, determinadas terrazas, en las que a determinada hora de la noche todavía pues es posible que haya algún cierto jaleo y el movimiento también en la calle, en zonas de esta hostelería, que puedan perturbar la paz de los vecinos. Hay una normativa que se va a aplicar ya mismo, que se va a poner en marcha, esa normativa de ocio por parte de la Junta de Andalucía, que tienen que ahora adaptarlo a los ayuntamientos, y ahí es donde interviene ahora el movimiento social de Córdoba, el movimiento ciudadano de Córdoba, pues, intentando que se aplique a rajatabla, sobre todo eso, en temas que en Córdoba parece que son un problema también abierto que no se acaba de cerrar, que como es la utilización de los veladores, y no solamente ya por el tema de su ordenación en las calles, sino por el trastorno que puede generar también eso, que haya determinados hábitos, determinadas prácticas que impidan que sea conciliable el ocio que se lleva a cabo en la calle con el ocio de los vecinos, ¿no? Con el descanso de los vecinos. Sí es verdad que también, bueno, Córdoba tiene una peculiaridad, se ha hablado en otras ocasiones. El Córdoba en sí, el casco urbano, es un atractivo continente de vida, porque así incluso se potencia de cara al visitante exterior, una ciudad que es patrimonio de la humanidad, que intenta aprovechar también la riqueza patrimonial y la belleza de sus calles para intentar también venderlo como atractivo para que vengan los turistas, y también tiene cierta lógica que ese espacio público también se aproveche pues para el tema de esto, intentar aprobar ese motor, claro, y ese recurso que hay como es el turismo, ¿no? Y que por tanto, bueno, pues también se intente en vía de conciliación en el derecho del ciudadano y en el derecho de estos negocios, para intentar explotar también ese potencial que tiene la calle de Córdoba como fuente de recursos. En la reunión que ayer celebró el Consejo participaron Emilio Mente y Alba Doblas. Emilio Mente, concejal de Seguridad, Alba Doblas, concejala de Participación, y los vecinos le pusieron sobre la mesa, además del tema del ruido, el tema de la ocupación de la vía pública o del uso, como decía Rafa, del casco histórico de Córdoba para otro evento. Hubo un dato que salió ayer a la luz, que lo destaca Isabel Leña en esta información, sí creo que es Isabel quien hace esta información, que el año pasado hubo 600 actos religiosos en las calles de Córdoba. 600 salen a casi 2 diarios. Son muchos actos religiosos. Hemos visto un mes de septiembre con muchísima presencia cofrade en nuestras calles. Verdad que ha coincidido el aniversario del Esparraguero con el centenario de la coronación de no sé qué virgen, con la bendición de tal. Bueno, muchas coincidencias, pero es cierto que son 600 actos religiosos en un año. Córdoba es una ciudad que tiene una cultura también muy participativa, en la que bueno, hay muchos actos de participación popular, y en muchas vertientes. No solamente son esos, bueno, esa avalancha de actos que además en la última semana, claro, el fin de semana que nos vemos una procesión por la calle, uno o dos. O dos que te desubica, ¿no? Dice en qué temporada del año estamos. Incluso, bueno, las que se proyectan, estas magnas procesiones también que ya venimos celebrando con mucho éxito, y las que están por venir, ¿no? Pero no solamente son actos religiosos. Disponemos de uno de los calendarios de carreras populares con mayor número de carreras de Andalucía. Y la mitad, ¿no? Quieren pasar por el Puente Romano, que esa otra también. Sí, ¿no? Además es que ahora todos quieren pasar por la mezquita, por el Patio de los Naranjos, buscando la ciudad patrimonio, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pues sí es verdad que parece que, como digo antes, todo el mundo quiere aprovechar que disponemos de un patrimonio urbano también que es distinto, que nos hace ser diferentes a otros de nuestro entorno, y que por tanto querramos aprovechar también ese patrimonio urbano que tenemos para estas manifestaciones populares, ¿no? Sí convendría, eso sí, como ya digo, es muy difícil la conciliación, pero todo es estudiable, ¿no? Convendría estudiar bien dispersar un poco más esos calendarios para que no vengan todos de golpe, o intentar agrupar también a lo mejor para hacer un calendario único de actividades para que no se coincidan a lo mejor carreras de atletismo en la misma fecha con una manifestación popular o una fiesta en la calle pública, para que la ciudad también pudiera gozar de ciertos días de tranquilidad y un cierto clima de tranquilidad, para que no todo sea pensar en la gente que le gusta participar en la calle, sino también la gente que le gusta vivir en sosiego y en una ciudad cómoda. En su casa. Dijo ayer Emilio, acabamos con este tema ya, que va a hablar con la agrupación
para, en el medida de lo posible, no prohibir a nadie que haga una procesión, pero sí controlarlo. Porque es que incluso, y este fin de semana lo hemos visto, decía Rafa, hay procesiones que no son tales, que son un traslado de una... En concreto, esta semana hemos visto a una procesión en la que las imágenes van con una sábana por encima, porque no van vestidas, no van adornadas, y también se ocupa la calle. A lo mejor eso se puede hacer de otra manera, a unas horas que no molesten, porque todavía lo de la libertad religiosa de cada cual, si quiere organizar una procesión, yo creo que hay que permitirlo. Pero hay actos que son innecesarios, quizás, y que enturbian la... O incluso acotar la calle para que haya, o redirigirlas por calles que permitan que pueda haber uso público y uso para un acto de este tipo, que pueda ser compatible una cosa con la otra. Hay gente que va con el coche, no puede acceder a sus cocheras porque de repente se encuentran eso con el traslado de una imagen que va de la catedral al templo y te cortan la calle durante una hora a lo mejor, cuando tú llevas en el coche un enfermo o un niño pequeño. Pero van sin banda, van sin nazarenos, porque no todas, la mayoría sí, pero cuando hay un traslado de unas andas con dos figuras con una sábana por encima, no sé por qué hay que llevarlo con un protocolo y con su costalero y con su capataz, que entorpecen igual que si fuese una procesión, pero no es un acto religioso, es un traslado de un mobiliario, con todo el respeto, que podía hacerse una hora o una molestia, causarme una molestia. Sí, bueno, después he hablado alguna ocasión que otra del tema con ellos y dicen, bueno, que ellos también se han encontrado a lo mejor una carrera popular en la puerta de su casa y la que han cruzado 40 latones y iban corriendo, que iban andando y charlando entre ellos como si fueran tranquilamente pasando por la calle. Y también, hasta con el perro. Y también se han fastidiado eso, gente que le pita el coche de atrás, se forma la polémica y la bronca en la calle, ¿no? Todas estas son, aunque parezca que son temas menores, sin embargo, son lo que hacen que una ciudad sea cómoda o no a la hora y que la convivencia entre uno y otros pues sea tolerante o no. Entonces, todo esto cabría regularizarlo con una normativa desde el ayuntamiento, pues para que no haya abuso. Seguimos avanzando. El diario Córdoba trae en su portada un asunto que, según como lo leas, es tranquilizador o es preocupante. Titula: Fomento quiere partir de cero en la ampliación del cercanía. Yo cuando digo partir de cero me da la sensación de que vamos a empezar otra vez, vamos a poner el contador a cero, pero el del tiempo, que es más peligroso. Como de, bueno, lo que había hecho no me sirve, vamos a empezar otra vez. Eso significa que pasará un montón de tiempo hasta que veamos la ampliación de Villa del Río a Palma del Río y que el cercanía se quedará en este tren de Rabanales con un poquito de un par de paradas. La redefinición de la que yo he hablado antes de los proyectos, en concreto, bueno, ese fomento partirá de cero viene de una denuncia de la alcaldesa de Almodóvar del Río, que de repente, bueno, pues se ha dado cuenta de que lo que nos habían vendido como un proyecto que iba a vertebrar la comunicación entre el Alto y el Bajo Guadalquivir, que iba a conectar Palma del Río con Villa del Río, parece que eso, bueno, ya vendrá, ya llegará, ya sí eso, ¿no? Que en principio nos vamos a conformar con lo que es de momento lo que llamamos el cercanía o el metrotren, como lo bautizó José Antonio Nieto en su día. Ha hecho los contactos oportunos la alcaldesa de Almodóvar del Río en Fomento para preguntar, bueno, ¿y qué hay de lo nuestro? ¿Qué hay de Almodóvar del Río? Una población que está relativamente cerca de Córdoba, a 20 y tantos kilómetros, que tiene una población también, un movimiento fluctuante a diario bastante interesante, que tiene incluso más movimiento o más demanda de usuarios que incluso la de las poblaciones a las que ya llega o va a llegar el tren de cercanía, como son Higuerón, Verdón, etcétera, y que sin embargo se ha encontrado con que todo está en el punto de partida. De ahí que haya salido ahora la preocupación y la alarma de aquellas otras poblaciones, en concreto como punto de origen en lo que es la reivindicación por parte de Almodóvar del Río, de que parece que todo vuelve otra vez al punto de partida porque las respuestas que han encontrado por parte de Fomento han sido prácticamente cero. Recordemos que hay dos estaciones pendientes, que no sabe nadie quién va a construirlas, la estación de Fátima o del Vial y la estación del Parque Joyero, que tampoco hace mucha falta allí en ese momento. Y también recordemos que hoy, creo que es hoy cuando empieza el aniversario, el centenario del Metro de Madrid. Hoy se cumple, el año que viene se cumplen 100 años, hoy empieza... No quiero comparar Córdoba con Madrid, pero es verdad que hablamos antes del cierre del anillo de circunvalación. Córdoba no tiene un cercanía, mientras que hay ciudades del mundo que se han articulado en torno a un cercanía. Ayer me planteaba, al hilo del estudio sobre la pobreza, y ver otra vez la posición que Córdoba ocupaba de la tercera por la cola, de que seguimos siendo la tercera provincia en mayor número de paro también, viene en consonancia también un poco con este índice de pobreza. ¿En qué aspecto positivo destacamos? O sea, de todos los rankings que salen a lo largo del año en determinados aspectos, ¿en cuál de ellos Córdoba se encuentra por arriba, salvo yo creo que en visitas turísticas de ciudades patrimonio?
en ninguna asomamos. Prácticamente ocupamos puestos de cola en casi todos los rankings negativos que hay en España, de los que se dan a conocer. Este es uno más, ¿no? Y yo creo que sería cuestión de que en Córdoba se planteara incluso un gran foro que pusiera pie en pared y que obligara a la Administración a reaccionar para que empezamos a salir de esas posiciones tan negativas que ocupamos. A buscar alguna inversión. Continuando, el diario El Día hablando de ranking, dice el diario El Día que la capital, Córdoba, es una de las ciudades con peor calidad del aire. Es verdad que es estadístico y es verdad que para ello influye por los 40 días de siempre de mucho calor que dispara el nivel de ozono, pero otra vez aparecemos en los rankings, en este caso en nada positivo. Sí, en lo más negativo, además, casi siempre contraveniendo lo que es la media nacional, ¿no? Cuando incluso en Córdoba es curioso, cuando el paro baja en España, en Córdoba sube, ¿no? Siempre, o cuando sube, o viceversa, ¿no? Casi siempre llevamos el paso cambiado. Efectivamente, basta darse un paseo por algunos de los parques, por ejemplo, la Asomadilla, desde los que tienen una perspectiva un poco de lo que es el paisaje ambiental de Córdoba, pues para constatar que esos rankings tan alarmantes de contaminación en la ciudad son muy estacionales, ¿no? Coinciden eso con repuntes en los que el clima también tiene un cierto tirón. Sí, ayuda poco. Pero vamos, no creo que Córdoba, la percepción que yo tengo al menos de Córdoba no es de que Córdoba sea una de las ciudades más contaminadas. De hecho, yo creo que aquí, de momento, incluso es implanteable adoptar alguna medida restrictiva, como ha habido en otras grandes ciudades, en el tema de circulación de vehículos de diésel, etcétera, etcétera, ¿no? Responde más ese ranking o alarma más porque se dispara a lo mejor con un cierto repunte en momentos muy estacionales. De hecho, la que más es Jaén, y nadie piensa que Jaén se la ciudad con peor calidad de aire. Es una ciudad pequeña, incluso más pequeña que Córdoba, sí. Y también, bueno, pues los que vamos a Jaén o hemos ido a Jaén, la percepción que tenemos no es de que sea una ciudad con un agobio de contaminación que te invite a no volver a ir allí. Un tema estadístico, hay unos ratios que marcan a partir de cuántos días con un exceso de una serie de partículas en el aire, marca como aire no respirable. Córdoba tiene 58 días al año, que son los del verano, cuando el ozono dispara todo esto, el calor, quiero decir, dispara la ratio y no sale esa. Es que el único ranking que encabezamos por arriba, el del calor y la temperatura, ¿no? Una foto que aparece en los 3 periódicos es la de Arcángel, la del cantador de Huelva, que fue presentado ayer como director de la Cátedra de Flamencología de la UCO, Agustín Gómez, fundador de la cátedra y primer director. Dice el diario Córdoba, Arcángel buscará atraer a los jóvenes al flamenco desde la Universidad de Córdoba. Dice el diario El Día, la parte alta, Arcángel inicia una nueva etapa en la Cátedra de Flamencología de la UCO. Y el diario ABC también una foto pequeñita para el cantador. Arcángel quiere llenar las clases de la UCO de jóvenes y flamenco. Este fue el objetivo inicial de la cátedra cuando se diseñó. No solamente hacerlo científico el flamenco, darle un toque ortodoxo o académico, sino sobre todo llevar el flamenco a la gente más joven. Sí, digamos que el flamenco podemos decir que es ese gran desconocido para la gente joven, que está enganchada a formas de escuchar música pues a través de radios comerciales, en los que precisamente el flamenco no abunda, ¿no? Para escuchar el flamenco en los grandes más medias en los que se divulga la música, vía televisión, vía radio, incluso a través de internet, pues hay que ir a puntos concretos donde sabes que va a tener esa oferta musical tan enraizada, ¿no? Con nuestra cultura. Sin embargo, una música que comercialmente no se potencia y por lo tanto pues es muy difícil crear adicción como otros tipos de música que incluso van cambiando en conceptos, unidos a conceptos de moda que van variando también, pero sin embargo, bueno, pues el flamenco parece que es un tema al que hay que ir a profundizar directamente, pues porque tengo un cierto interés en reencontrarte con esa música tan identificada con lo nuestro, ¿no? Esa era, como he dicho, el leitmotiv del aula del flamenco, popularizar, intentar divulgar, intentar crear más adeptos a este tipo de música que debería ser inmortal y bueno, pues ahora encabeza o lidera este proyecto un flamenco de reconocido prestigio que además es uno de los flamencos que más calado tienen entre precisamente ese joven aficionado a este tipo de manifestación cultural como es Arcángel, ¿no? Yo confío mucho en Arcángel porque
Bueno, a mí me gusta el flamenco y me consta que entre los aficionados al flamenco con una edad más joven, precisamente Arcángel para ellos es Dios, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues todo lo que Arcángel proponga para intentar revitalizar el flamenco en esta gente de un espectro de edad un poco más joven, seguramente lo van a captar y lo van a intentar seguir porque es una persona en la que confían ciegamente. Sí. Hay que recordar que la cátedra nació con Agustín Gómez, fue su primer director hasta que se jubiló, luego la dirigió Luis de Córdoba y ahora Arcángel. Ha tenido críticas siempre porque no todo el mundo le gusta lo que se organiza. Hay que recordar que el flamenco es patrimonio de la humanidad, patrimonio intangible de la humanidad, y a lo mejor haría falta más apoyo institucional, porque al final los éxitos o los fracasos de este tipo de iniciativas son que haya pasta para organizarlo o para no organizar. No, de todas formas también forma parte de algo de cultura educacional, ¿no? Cuesta trabajo pensar que en la aula de los colegios en Andalucía el flamenco no ocupe ni siquiera, pues, aunque sea un trimestre dentro de la asignatura de música que se programa en los centros escolares, ¿no? Como algo tan identificado con lo que es nuestra comunidad autónoma. Estudiamos las cantigas, pero estudiamos flamenco en música. Efectivamente, o sea, cuando das música, pues te enseñan a tocar la flauta, que después no vuelvas a tocar la flauta más en tu vida, sin embargo, no acabas reconociendo lo que es una pieza flamenca, y ni siquiera conoces cuál es el origen de la música que más que es icónica incluso en nuestra sociedad, como es el flamenco. Sí, a lo mejor así ahí hay que enfocar más los recursos y apoyar probablemente que esta cátedra. Y para terminar, ya fuera de hora, como siempre, las 3 fotos. Podían prohibir también la flauta en la normativa esta de ocio, no solamente la música en los bares, en los que no entran por la ventana de casa. El Frere Jacket. Esa música que desafina. Las mañanitas de San Juan de los Críos. Decía la foto, las 3 fotos de los 3 periódicos son para el partido de Copa. Como dijo en su día Carlos González, la Copa mola y lo único líderes que nos da el Córdoba. Se nota que el entrenador del Córdoba es barman, además, porque la Copa es donde mejor le está. Dice el diario Córdoba, el Córdoba golea y pasa de ronda en la Copa, y la foto una celebración de uno de los 4 goles que metió ayer el Córdoba en Elche. Diario BC, pase de ronda con goleada en Elche, titula, con una foto de la que se ve Javi Galán ayer, el partido copero ante el Elche. Y el diario El Día, fotos todas ellas suministradas por la Liga. La Copa es otra cosa, titula, un Córdoba intenso, ordenado y con pegada, somete al Elche y lava su imagen. Bueno, lava su imagen el Córdoba, pero el Córdoba... segunda unidad, porque realmente el Córdoba ayer no es el Córdoba que juega todos los días, bueno, tampoco el Elche, ¿eh? Hombre, es una victoria un poco balsámica porque venimos de donde venimos y estamos donde estamos, también otra posición de cola en otros rankings, aunque esta vez sea deportivo, y bueno, no deja de ilusionar el hecho de que ya tiene en perspectiva de que va a recibir un equipo de primera división en la próxima ronda, ojalá no sea el Huesca, ¿no? Que lo tenemos muy reciente, nos puede tocar un Athletic Bilbao para saldar viejas deudas pendientes que tenemos en Copa con ellos desde los años 60, ¿no? Sin embargo, en este caso los árboles no nos deben impedir ver el bosque, ¿no? El Córdoba ayer le ganó un equipo, el Elche, que también era su plan B, no era su plan C, con lo cual no vamos a ponerle pero a la victoria del Córdoba, y además de la forma tan contundente en la que se produjo. Pero hay que contextualizar también cómo se produjo esa victoria, en qué situación, en qué competición, en qué marco, y no olvidar también lo que pasó recientemente, hace 3 días, ¿no? En la que, bueno, pues lo que es la imagen, digamos que esto ha sido una victoria puntual, pero lo que es la imagen global del Córdoba sigue siendo una imagen preocupante y que, bueno, pues demuestra que de aquí al mercado de invierno todavía hay muchas cosas por hacer si no queremos caer el año que viene en Segunda B, ¿no? De hecho, hombre, dentro de que José Ramón Sandoval parece que sigue disponiendo de un mínimo margen, el tubito para respirar cuando uno tiene la cabeza por debajo del agua. Yo no diría ni siquiera que una bomba de oxígeno, sino un tubito para poder respirar mínimamente. No creo que este resultado de ayer despeje mucho la situación ahora mismo de ultimátum en la que el banquillo del Córdoba se encuentra, ¿no? Tenemos a la vuelta de la esquina un partido importante en Liga contra el Deportivo de La Coruña, en el que, bueno, si no se refrendan las buenas sensaciones que ayer ofreció el equipo en Elche, el equipo
que prácticamente pocos jugadores van a coincidir dentro de unos días contra el Deportivo de La Coruña, pues nuevamente volveremos otra vez a vivir con el pánico y con las luces de alarma encendidas. Tampoco, bueno, hay que ilusionarse con que nos pueda tocar un Athletic de Bilbao, un Villarreal, un Sevilla, un Betis, pero por hacer caja, no por otra cosa. Pero sacar conclusiones ahora de que por fin el Córdoba entra en su punto de inflexión y eso yo creo que es demasiado acelerado, ¿no? Hay que ver todavía un poco más de recorrido. Decía el mercado de invierno que quizás no haya mercado de invierno, porque recordemos que los Osasuna ha denunciado al Córdoba por el impago de Javi Ramos. Sí, de Javi Romero. De Jaime Romero, efectivamente. El Osasuna reclama al Córdoba $500,000 de euros, que no tenemos, no tiene el club, evidentemente. Dice el Córdoba que han llegado a un acuerdo, dice los Osasuna que no, que llegar y decir te pago otro día no a un acuerdo, no a una garantía de pago. Es que recuerda mucho esta situación a la que vimos este verano con la compraventa del Córdoba Club de Fútbol, en la que también había un acuerdo y Carlos González decía que no había ningún acuerdo. Sí. Habrá que ver cuando se llega a un acuerdo si realmente no hay determinados conceptos en los que parece que se han llegado a pactos y sin embargo siguen en el aire. De todas formas, la situación es complicada porque el Córdoba, como has dicho, de liquidez anda justito. Todo el dinero que el Córdoba en un momento dado pudiera ingresar debería de ir derivado a intentar subir ese límite salarial para poder fichar en el mercado de invierno, poder abrir esa posibilidad, esa ventana para retocar el equipo, un equipo que demuestra que tiene muchas carencias. Y sin embargo, bueno, pues habrá que empezar en caja a ir reservando esos 500.000 euros porque la sanción puede ser efectivamente que nos cierren el mercado de invierno y que no podamos fichar. Claro, hay que recordar que el Córdoba, decía Rafa, no tiene liquidez, no tiene tesorería, hay rumores en la calle de retraso de los pagos de nóminas. En fin, las cosas se están turbiando mucho en lo económico y por delante un escenario complicado con una deuda pendiente con Oliver, una deuda pendiente con González. La opción de venta que aparece cada 3 días y el club lo desmiente. En los despachos no está tranquilo el club. No, el club, vamos, siempre lo que es las turbulencias deportivas y las económicas vienen venir cogidas de la mano, ¿no? Hay vasos comunicantes entre una y otra y el reflejo de lo que está sucediendo en el terreno de juego no es sino otra cosa también de la inestabilidad que ahora mismo hay en determinados aspectos dentro de lo que es la gestión del club, ¿no? Ya sabemos, bueno, de cómo se ha llegado hasta aquí, ¿no? Una situación en el límite salarial que fue sobrepasado con creces, alguna gestión que con el tema de patrocinio que se esperaba, con la que había buenas perspectivas, pero sin embargo, pues acabaron explotando como una burbuja, como fue el patrocinio del tema de los panameños. La nefasta gestión que se hizo con Guardiola en la sesión casi regalada al Getafe, etcétera, etcétera, bueno, que ha tenido una incidencia, como no podía ser de otra forma, en la composición de la plantilla, lo cual no quiere decir que el Córdoba, por otra parte, no tenga plantilla para más de lo que está haciendo, ¿no? Porque dentro de la limitación de recursos que se ha encontrado por esos problemas que ha habido en la gestión del club, sin embargo, bueno, comparamos la plantilla del Córdoba con otras plantillas de la categoría o incluso con clubes que tienen el límite salarial incluso peor que nosotros, que están por encima nuestra en la clasificación, sí, para pensar que cabría estar exigiendo aún más a los responsables deportivos del club, en este caso al principal responsable técnico, que es José Ramón Sandoval, y a los jugadores que día a día salen a esforzarse para intentar darle una buena imagen, ¿no? Bueno, pues seguiremos hablando del Córdoba mucho tiempo. El domingo, el sábado, match ball, otro match ball para Sandoval, a ver si lo salva o no, porque por ahora parece que están saliendo las cuentas, los números de manera muy, muy precaria. Gracias, Rafa, por tu visita de cada miércoles. Nos vemos el miércoles. Bueno, el miércoles viene es tu santo, nos vamos de per ahora, así que tendremos descanso. Nos vemos la siguiente semana. Nosotros sí nos vemos mañana para seguir leyendo la prensa juntos. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.